Son las 8:44, 7:44 en Canarias. Comienza ya nuestra tertulia. Hoy nos acompaña Julián Quirós. ¿Qué tal, Julián? Buenos días. Buen viernes. Buen viernes, claro que sí. Fernando Lázaro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando, Rosana? buenos días. Bueno, tenemos también a Daniel Muñoz. Daniel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Que nos va a resumir brevemente cómo viene hoy la prensa, ¿no? Nos llamaba la atención que al final, bueno, pues esa comparecencia del presidente del Gobierno tampoco ha sido para tanto, ¿no? No, desde luego que no. Balance de Sánchez, desde luego, bastante previsible y que pasa un tanto inadvertido hoy en los medios. Insisto, porque era bastante previsible lo que iba a decir el presidente y así lo reflejan hoy los periódicos. El Mundo titula: el presidente se pone un excelente. En ABC leemos: Sánchez no reconoce ni un solo error en su gestión y culpa al PP de los bloqueos. La Razón sostiene que ayer comenzó la campaña electoral. Que Sánchez se ponga buena nota no significa que los españoles también lo hagan. Hoy lo recuerda Ignacio Camacho en su columna cuando habla de un Sánchez en cuarto menguante. La Sociedad dice: encaja ya su triunfalismo hueco con una mezcla de abulia y desapego, de indiferencia y aburrimiento. Hoy en Salamanca, conferencia de presidentes que va a arrancar en un par de horas. Ayuso plantará cara a cuenta del chantaje a las autonomías, fondos europeos mediante, leemos en El Mundo. Luis Ventoso pide hoy a los varones que despierten de su letargo y denuncien esa España multinivel que hoy se va a poner de manifiesto. En la misma línea, Jorge Bustos pide fundar una hermandad territorial que blinde a los españoles condenados al nivel bajo. Por demás, hoy en las portadas, mañana de imputaciones y de archivos. El diario El Mundo resalta lo primero: Fernández Díaz y su cúpula de Interior a juicio por el espionaje a Bárcenas, esa operación Kitchen. ABC señala a los agraciados: Cospedal, Brufau, Fainé, Repsol y CaixaBank desimputados. Centrados en el caso Kitchen, auto de procesamiento muy duro de García Castellón con la Fiscalía, acusando al Ministerio Público de querer alargar el caso y de vincularlo además a la Gürtel. Descarta la existencia de una trama política ajena al Ministerio del Interior para robar documentación a Luis Bárcenas, de ahí que exonere a Cospedal o que libere de toda sospecha a Mariano Rajoy. Esto lleva tanto al diario ABC como al diario El Mundo a señalar en sus editoriales la importancia de la presunción de inocencia. Bastante más capcioso el titular de portada hoy del País: el juez procesa a la cúpula del PP en Interior por espiar a Luis Bárcenas. Han afinado bastante hoy en el diario de Prisa. Y terminamos en Perú. Hallan en Libertad Digital probablemente el mejor despliegue informativo, artículos de Iván Vélez, de Mario Noya. Lean la crónica de Martín Higueras porque despeja las dudas sobre la política de Castillo, haciendo primer ministro a un defensor de Sendero Luminoso investigado por apología del terrorismo como es Guido Bellido Ugarte. Perú rumbo a la barbarie, sentencia Libertad Digital hoy en su editorial. Barbarie en la que ya se encuentra Venezuela. Según estima la Organización de Estados Americanos, puede terminar, la cifra es escalofriante, puede terminar este año con un cuarto de su población en el exilio. 7 millones de personas. Para que se hagan una idea los oyentes, es como si unos 15 millones de españoles tuvieran que exiliarse. Es tremendo lo que está sucediendo en Venezuela, lo que ha sucedido y sucede en Cuba y lo que puede suceder en el Perú y en otros países como por ejemplo también Nicaragua, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Daniel. Te escuchamos a partir de las 10. Para no desorientarnos en la tertulia, vamos a recomendar el Radar Bot, que es la aplicación perfecta para no perdernos este verano en nuestros viajes. Yo viajo, desde luego, siempre con Radar Bot, es el compañero ideal, te lo va avisando, te evita las multas, las sorpresas desagradables en el camino y lo hace además en tiempo real, que esto es importantísimo. Hay que descargársela en la tienda de aplicaciones y disfrutarla en las vacaciones. Bueno, pues como veis, muchísimos asuntos, muchas cuestiones. Sí que me gustaría empezar a preguntaros por las expectativas que tenéis vosotros sobre la reunión que se va a producir a partir de las 11 en Salamanca. Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos, bueno, los que han querido ir, los que han ido una vez que se les ha pagado y los que no van a ir, aunque se les pague también, ¿no?, que es el caso de Per Aragonés. Se amplía ese tiempo que van a tener los presidentes regionales para exponer sus demandas a 10 minutos. No es mucho, pero bueno, es algo más que 5, que era lo pactado inicialmente. Y ya se adelanta que algunos presidentes, como por ejemplo Isabel Díaz Ayuso, van a denunciar públicamente ante el presidente esa política de chantaje claro que está practicando Moncloa, exigiendo que den el visto bueno
al reparto de los fondos europeos, aunque no estén de acuerdo con su reparto, los propios presidentes. ¿Cómo veis lo que va a suceder hoy? ¿Pensáis que hoy se puede organizar una buena en Sí, Salamanca? lo primero es que por mucho que nos hayamos acostumbrado al tema de que Cataluña no vaya a estas cumbres, a estos actos políticos de primera magnitud, no tiene nada de normalidad y que denota lo gravísimo de la situación que hay en Cataluña y cómo, pese a que algunos no quieran verlos, ellos quieren un estatus diferente y en realidad separarse, segregarse y tener una interlocución que nada tiene que ver con la normalidad de un país democrático, de una nación y de un Estado. Lo de Urkullu a mí me recuerda a lo de estos famosos que cobran por ir a los eventos, ¿no? Es exactamente eso, es una cosa bastante chocarrera, estar esperando al final, incluso en situaciones como las que estamos para ver, o me dan algo más, o me llevo algo, o yo no voy, ¿no? El Me problema llega es que cheque, cobra del dinero de todos no cobra los de una empresa españoles. privada Claro. que presenta su colección de primavera, naturalmente, ¿no? Sino, pero claro, va después de... con lo cual, claro, es que marca un tipo de relación con el Estado absolutamente perversa, que es yo para hacer cualquier gesto tengo que tener un retorno, tengo que tener una compensación, me tienen que dar algo, si no, no participo en la construcción común de lo que es España o de lo que es este país, ¿no? Y luego, bueno, pues hasta las autonomías socialistas están solimentadas con el reparto caprichoso, discrecional y arbitrario que está llevando el gobierno con el tema de los fondos europeos. Y se lo está dando no solo a los del PSOE frente al PP, sino aquellas comunidades del PSOE que mejor le caen, con los que está mejor encarado, con los que tiene una interlocución preferente o entiende que tiene que primarlos. Es decir, no lo recibe igual la Comunidad Valenciana que la Comunidad de Castilla y La Mancha, siendo los dos socialistas. Y el problema, y termino ya, es que en esta cumbre habría que hablar de lo que no tenemos, como es la legislación nacional, la Ley Nacional de Pandemia, aquello que necesitan las comunidades para abordar esta situación y no este caos de verano que estamos viviendo. Seguramente de eso no se hable. Entiendo que haya cierta respuesta. Yo tengo más interés en oír a las comunidades autónomas que al presidente, porque lo del presidente es lo de ayer, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que lo que ha hecho el presidente es convocar para hacerse una foto, básicamente. Porque además se ha convocado mal, sin seguir los criterios de este tipo de convocatorias, sin orden del día, sin plazos, en fin. Aleatorio como hace un presidente que está ya por encima del bien y del mal, como vimos ayer de nuevo en esa, iba a decir rueda de prensa, pero no, en esa comparecencia en la que apenas luego dieron 6 preguntas y ninguna le pinchó para ver si sangraba, que es obvio que este presidente ya no sangra por nada, ¿no? Entonces, yo creo que va a hacerse la foto, que es verdad que va a haber voces ahí discrepantes, sin ninguna duda, porque la presidenta de Madrid está a una distancia sideral, pero vamos a ver otra vez la imagen de las dos Españas que llevamos viviendo durante demasiados lustros. Quiero decir, la situación de Cataluña que dibujabas... La España multinivel, ¿no? Porque al final es el nuevo término el retrato de la acuñan. España Solo el nombre multinivel. lo define todo. Claro, pero es el trato, o sea, el nuevo término que están acuñando, pero al final es el mismo trato que llevamos históricamente con Cataluña y el País Vasco. Cataluña está en un choque más frontal en estos momentos. Ya el País Vasco lo vivió en sus tiempos de Atutxa, Ibarretxe y intentaron sacar adelante una posición de fuerza. Es verdad que sin salirse del carril que te marca la ley y la Constitución para llevarlo a cabo, perdió, dimitió y se fue. Pero estuvieron en esa línea rupturista total. Cataluña ha tomado la vía de en medio y es romper con el Estado, como vimos con el proceso, en un auténtico golpe de Estado. Y ahora, aún así, tanto una como otra tienen un trato preferente por parte de este gobierno y de tantos gobiernos. Es que venimos heredados de una situación en la que cuando el PNV dice A, llega el presidente del gobierno de turno y le da ese A, porque sus votos, igual que los de los independentistas catalanes, han servido de llave a los gobiernos y ahora son tanto unos como otros imprescindibles. Es decir, eso mucha gente que viva en Sevilla, en Albacete o en Santiago de Compostela entiende que hay gente que va allí no para exponer problemas comunes y a ver cómo nos entendemos y nos repartimos, sea dinero o sean responsabilidades, sino yo voy allí a ver qué saco yo, cuál es mi tajada. Y en el caso de los catalanes es tan grave ya que ya no hace falta ni que vaya. Es más, es que allí no es suficiente para mí. Ya no tengo que ir con los demás a hablar de mi tajada, sino que yo hago una parte con el gobierno de España y el gobierno de España lo admite, o por lo menos este gobierno, que es eso hace un daño al proyecto nacional y a la convivencia de este país brutal, porque hay oyentes de radio y lectores de prensa en toda España
España y ven perfectamente que hay un doble juego. Hay un juego en el que van unos, la mayoría, y otros que consideran que si tienen que tener algún tipo de encuentro con el resto de los españoles, con el resto de las administraciones, es específicamente para hablar de lo suyo. ¿Qué me llevo? Que es efectivamente heredado, digamos, de la táctica esta parlamentaria de tantos años de legislación, donde hemos naturalizado que los nacionalistas solo apoyan algo de carácter nacional si tienen una contraprestación, como si fuera lógico. Pero ese es el ahora, problema, y ese es el perdóname, problema precisamente, perdona. la naturalización de determinadas cosas que no son normales, ¿no? Porque Isabel Díaz Ayuso hace unos días llegó a decir que si ella veía que esta conferencia de presidentes volvía a ser más de lo mismo, es decir, el paseillo, la foto para Sánchez y luego prácticamente no te dejan ni hablar y todos aplaudiendo, ella se retiraba y fue prácticamente vapuleada por los presidentes autonómicos del resto de autonomías socialistas en este caso y alguna también del Partido Popular, así de manera indirecta. A mí no me parece realmente tan grave lo dicho por la presidenta de Madrid. Es más, me parece bastante coherente, no participar de este espectáculo para mayor gloria de Sánchez. Esa es la lógica y además yo creo que la ventaja con la presidenta que tenemos en Madrid es que habla claro, no hace falta ni que levante la voz, se le entiende perfectamente y pone de relieve y de manifiesto la evidencia, ¿no? Que se ha creado una estructura que va todo el mundo a hacerse la foto, a decirle amén al presidente, porque es el amo de la pasta y a ver si te vas a pasar de frenada y te quedas sin fondo. Y sobre todo, esa foto normaliza una situación que es anormal, que es la situación de que dentro de 2 días, de 3 días, no he hecho yo bien ahora el cálculo, el Estado español se va a sentar con el Estado catalán. Es decir, lo digo en tono un poco irónico, ¿no? Pero es verdad que al final lo que está haciendo el gobierno, dándole una cobertura diferenciada a Cataluña en las reuniones, es asumir que va a negociar Estado con Estado, que es lo que le reclama Aragonés. Y al final, oye, es un trágala. Y ya, en fin, si hemos vivido episodios en los que ha habido trágalas con el PNV y con CiU en la época, desde luego lo que está pasando con este gobierno supera todo lo anterior. Porque de verdad yo estoy convencido de que en la mesa que se sentarán un Estado y otro Estado, entre comillas, entre Madrid y Cataluña, ahí se va a encontrar el gobierno con la propuesta de un referéndum de autodeterminación. Y yo creo que este gobierno va a decir que sí. No lo va a decir ahora porque no tiene... Pero va a orquestar de aquella manera porque ya nos lo dejó caer IZ, lo dejó caer y ya. No rechazan esa posición de vender una posible votación en Cataluña. Ya veremos de qué manera, pero no lo descarto en absoluto. Julián. Yo por volver a lo de hoy, porque al final somos periodistas y lo que quiere la gente son respuestas. Hoy hay temas que están hoy, esta semana, sobre la mesa que necesitamos saber, que es a la que tendría que responder la conferencia de presidente de manera política. Has mencionado los fondos evidentes, es decir, cuál va a ser el reparto de ese dinero, cómo lo van a tener las administraciones. Ahí está la noticia, ahí está el hecho político. ¿Qué pasa con la vacunación? Se está parando los ritmos de vacunación porque no hay vacunas. Eso es lo que tendría que... Y un gobierno que se ha inhibido de su responsabilidad en esta materia tendría que darle unas respuestas a las y eso comunidades. Es medalla de oro. Pasaporte COVID. ¿Sí? Tenemos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias diciendo que tumbando el pasaporte de COVID para entrar en locales cuando en Galicia es necesario, cuando en Cantabria lo están solicitando, cuando en Andalucía lo van a hacer. Exacto. Vamos a seguir de verdad a la vuelta del verano sin ningún tipo de legislación común en esta materia porque el virus no se va. Bueno, el turismo, el verano. Es decir, el verano está siendo profundamente alterado porque la pandemia no va bien y hay sectores, ya hemos cruzado el 50% del verano. El año pasado en el sector julio fue un mes bueno y cuando aflojó agosto se pudo mantener los mínimos de la actividad y por eso ha aguantado el sector. Este año no está siendo así. O sea, hay hechos concretos que necesitan respuesta ahora y es para lo que tendría que servir esto, pero yo creo... No, esto no va a servir. Y hay otro elemento más, ¿eh? Esto se celebra, o sea, la comparecencia ayer del presidente entusiasta y oye, yo me gustaría vivir en el país que vive él, porque desde luego no sé en el que vivo yo. Pero es que es un presidente del gobierno desautorizado. Pero por completo, es que el bofetón que le ha metido el Tribunal Constitucional con la sentencia del estado de alarma le ha dejado... Sí, pero él pasó ayer, cuando le preguntan sobre esta cuestión, él pasa de puntillas... Se fuma un puro. Y el siguiente periodista, que yo por eso ponía el ejemplo, que luego le escucharemos, de la intervención del periodista peruano cuando está hablando con el que es ya primer ministro del Perú y se niega, y habla de Cuba como una democracia y el periodista indignado le dice, pero ¿usted qué me está contando? Y le repregunta y le repregunta y le repregunta y no se corta un pelo. Ayer
le preguntan por la cuestión del Tribunal Constitucional, por la decisión del Constitucional, cuando todavía se tiene que volver a pronunciar sobre el segundo estado de alarma. Y le va a dar otra vez otro estacazo. Y él, bueno, pues pasa y nadie pasa, se pone además pinturero con el tema, pero claro, es de extrema gravedad en un país serio. Después de esa sentencia que te tumba un estado de alarma que no hay precedente en democracia, que has tenido a la población encerrada sin cobertura legal y te dicen, ha sido ilegal lo que has hecho, tendría que haber dimitido y haber convocado elecciones. Eso en un país serio. Lógicamente, estamos en un país que a los 10 minutos estaban en otra historia. Y los medios de comunicación, pues también vamos a una velocidad que las noticias nos van quemando y un estado de alarma, esa sentencia, que a mí me parece lo más grave que ha pasado en la legislatura, después de los indultos en Cataluña, oye, ni indultos ni estado de alarma, le va a dar el Constitucional otro bofetón y se volverá a fumar un puro. Ya veremos a ver qué pasa con el nombramiento de Dolores Delgado, porque ya hay una parte muy importante de fiscales que están apostando porque se resuelva en el Pleno para que haya un quórum importante, porque hay un sector muy importante que está en contra de ese nombramiento. Claro, si te tumban estado de alarma, segundo estado de alarma, y el nombramiento de la fiscal general del Estado, y te sigues fumando un puro y la prensa no apretamos, pues tenemos un problema serio de democracia. Vamos a irnos a Caledonian porque tenemos dos promociones en Madrid ahora mismo, una en Aravaca, otra en el centro, en la zona de Prosperidad, muy cerquita de donde trabajabas antes, en la antigua sede del diario El Mundo. Bueno, sigues trabajando en El Mundo, pero ya no en Pradillo. La zona es fantástica. La zona es estupenda, es fantástica. En la calle Javier Ferrero, muy cerquita de Pradillo, como tú bien dices, muy cerca de la colonia de Prosperidad, todo ese centro de Madrid que es precioso, y la verdad es que es el Soho madrileño, así se denomina, porque muchos de los locales o garajes que había ahí se están adaptando para nuevas empresas, startups. Bueno, la verdad es que está muy chulo. Sí. El centro son pisos de 1 a 4 dormitorios, eficientes, confortables, con las mejores instalaciones, los mejores servicios de un hotel de 5 estrellas, todo lujo, la verdad, y las mejores comunicaciones. En Caledonian.es tienen toda la información sobre sus promociones. Vamos a recomendar también el Colacel. Lucía Prieto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vengo con mucha energía, como comprobáis, con mucha vitalidad, y quiero compartirla con todos vosotros. Vamos, si os parece, a compartir salud, bienestar, pero ojo, del bueno, del que aporta confianza y además es funcional. Es decir, que vengo a hablaros de Colacel Antídotos de Mundo Natural, que nos ayuda a mantener la energía, vitalidad de los tejidos internos, pero también de la piel, de las uñas o de nuestro pelo. Nosotros conocemos la fórmula perfecta, es la que contiene Colacel Antídotos de Mundo Natural. Se trata del suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el estrato de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra esos radicales libres que provocan envejecimiento prematuro o descolgamiento. El resultado: eficiencia, eficacia contra el estrés oxidativo y dejando cao a los radicales libres. Pregúntenos a su dietista y farmacéutico por Colacel Antídotos de Mundo Natural. Llamen al 914460000 o tecleen www.parafarmaciamundonatural.es. Hay que ver lo que va.
ni entrar en contacto con los inquilinos. Esto nos viene estupendamente. Agencia negociadora del alquiler 920-2011, 920-2011. Y nos vamos a ir al Corte Inglés. Naya, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. En 55 minutos abre sus puertas. ¿Y por dónde nos vas a llevar? Pues mira, Rosana, esta vuelta al cole vamos a sacar matrícula de honor. Es mejor prevenir. Vamos a necesitar un montón de cosas y con la línea de crédito de la vuelta al cole del Corte Inglés lo vamos a tener facilísimo. Nos podemos hacer con todo lo que necesitamos y pagamos cómodamente en 3 meses, sin intereses ni gastos, está de 0%, y todo esto a partir del 31 de octubre. Por compras superiores a 90 euros, cuota mínima de 30. Solo para clientes de la tarjeta del Corte Inglés, eso sí, y financiación ofrecida por la financiera del Corte Inglés, sujeta a aprobación hasta el 30 de septiembre, y podemos consultar las condiciones en elcorteinglés.es. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida regresamos. Vamos a hablar con Juan Marín, con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, que por cierto ayer hizo unas declaraciones bastante sorprendentes porque, bueno, dijo textualmente que él, mientras sea vicepresidente de la Junta de Andalucía y mientras Ciudadanos esté en el gobierno de Andalucía, Vox no entrará a formar parte de ese gobierno. A mí me da que esta es la típica declaración de la que luego uno se arrepiente y te la ponen en el archivo sonoro. No tiene por qué mentir. Depende No tiene por qué estar mintiendo. También es verdad, claro. sí. Claro, lo que No, pasa es pero que no porque- tú estás pensando... Estoy pensando en otra cosa, que estás realmente con los pensando- tiempos de cuando, que si llega un tiempo en que Vox es pertinente, a lo mejor para entonces ya no los ciudadanos. O sea, Claro, hay un efecto efectivamente, sustitución es o que esta relevo. declaración se le puede Bueno, venir que en está contra. deseando ya Sí, sí, sí. un acuerdo con el PSOE, pero vamos. En unos instantes vamos a hablar con Juan Marín. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos con Repsol a contarles cómo se presenta el tiempo. Sabéis que a partir de este fin de semana hay una bajada de las temperaturas brutal de hasta 10 grados, así que aquellos que comienzan las vacaciones y que lo que esperan es el calor, bueno, se supone que es lo que esperas Pero va a volver en el verano, calor, va a aunque volver, va no a todo volver. el mundo lo Va a haber calor lo de sobra. espera. ¿Sí? Yo ¿Tú no lo echo de crees? ¿Tú menos. crees? Yo creo que sí que volverá Julián? y habrá calor de sobra, no digo Bueno, estos días. vale, claro. vale, Unos vale, días vale, tranquilos vale, para vale. dormir. Sí, yo, los que todavía nos quedan un tirón, lo agradecemos. Hombre, sin duda. claro, sí, vais a disfrutar en Madrid la semana que viene, ya os lo adelanto. Hoy de momento 24 grados marcan ya en el centro peninsular los termómetros, hoy la máxima en Madrid será de 34, que está fenomenal, la máxima de las máximas en Granada, 40 grados, 40 graditos, está, Pobre de mi hija. está bien, en el Albaicín ahí está Yo por ahí. estupendamente, sí, y la mínima en Lugo con 10 grados. A partir de mañana ya les contaremos otra historia. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Qué es para ti la reforestación? En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. Beatriz García, buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, ya te veo que estás ahí escrutando los datos, ¿no? Con Infocif. ¿Detrás de quién vas? ¿Detrás de quién vas hoy? ¿De qué empresa? No doy nombres. Bueno, Vale. sí que es verdad que hoy tenemos una maratón de resultados empresariales que se presentan, pues por ejemplo, y presentan cuentas IAG, BBVA, CaixaBank. Entonces, bueno, pues ahí estamos rastreando en Infocif cómo van sus cuentas y bueno, pues esta herramienta está al alcance de todos nuestros lectores, oyentes, solo con buscar empresas dentro del menú, teclean el nombre de la compañía de la que quieren información, no hace falta que sea de las más grandes del mercado, puede ser una empresa pequeña, siempre que esté registrada, está en Infocif. Y bueno, pues también pueden bajarse los informes de riesgos o impagos de las compañías en las que estén interesados y si finalmente vemos que todo es correcto y queremos llevar a cabo cualquier operación corporativa, además GEDESCO les ofrece toda la financiación que necesitan. Muy bien, ¿y cómo abre la bolsa hasta ahora? El IBEX 35 ha amanecido en rojo, el selectivo madrileño pierde casi un 1% en estos momentos y pone en peligro los 8.700 puntos. La jornada, como decíamos, está marcada por una tromba de resultados de empresas. Hoy también Unicaja y Liberbank cierran su fusión para crear el quinto banco de España, así que en el último día hábil de julio el panorama empresarial es el protagonista de la jornada. Bueno, pues estupendo, estaremos muy pendientes. Gracias, Beatriz, buen fin de semana. A vosotros. Son las 9:18 minutos, las 8:18 en Canarias y estamos ya en comunicación con don Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía. Don Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Como siempre, muy bien, como siempre, un placer escucharle, recibirle en el programa. Bueno, ¿con qué ánimo, con qué perspectivas afronta el Gobierno de Andalucía la reunión de hoy en Salamanca? No sé si el presidente de la Junta, el señor Moreno Bonilla, le ha trasladado el mensaje o más o menos le ha podido esbozar el mensaje que en esos 10 minutos que les da el presidente del Gobierno va a trasladar en Salamanca, en esa Junta de Presidentes. Bueno, yo creo que vamos a esta conferencia de presidentes por cortesía institucional, permítamelo decir así. No esperamos nada. Igual que el año pasado tampoco sucedió nada, y en la misma fecha y con los mismos actores, y cuando digo actores me refiero a que el señor Urkullu amenazó con no ir y finalmente fue, y en aquel caso pues también el señor Pere Aragonés también anuncia que no irá, con lo cual Cataluña no estará. Pues evidentemente, como comprenderá, pues sencillamente vamos porque tenemos que ir. Los asuntos de los que se van a hablar, ayer hablaban de fondos europeos y de COVID, y ya nos ha dicho la ministra de Hacienda, la señora Montero, que el año que viene no habrá financiación extraordinaria COVID, y que los fondos los van a repartir los Next Generation como a ellos les parezca y les dé la gana. Yo creo que en esta conferencia de presidentes pues ya han hecho negocio los señores Aragonés y Urkullu, y los demás vamos sencillamente pues a Salamanca a escuchar al presidente, como le decía antes, por cortesía institucional. Vale, usted desde luego es una persona muy educada, muy respetuosa, muy cortés. ¿Hasta dónde uno puede aguantar o mantener esa cortesía, señor Marín? ¿No cree usted que quizá ese anuncio preventivo, ¿no?, de la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que siguiendo un poco la línea de lo que usted acaba de expresar, dijo que como volviese otra vez a ser más de lo mismo, ella no volvía a una reunión de este tipo? ¿Es algo lógico, normal, entra dentro de lo lógico? Pues mire, siento decírselo así, pero yo comparto en este caso las palabras de la señora Ayuso, y digo siento decírselo así porque no debería de ser la posición de un gobierno autonómico el no ir a una cita que se supone tiene que ser un lugar de debate, de conocimiento sobre las políticas que un gobierno de un Estado como el español va a llevar a cabo para todo el conjunto de sus comunidades autónomas. Pero es triste y es real. El año pasado yo estuve en Logroño con mi presidente, el señor Moreno Bonilla, y el consejero de Salud. En esta ocasión estoy en Granada en el día de hoy presentando un proyecto importante, y el presidente ha acudido con el consejero de Salud, y allí los 16, porque Cataluña tampoco compareció, los 16 presidentes de comunidades autónomas de todos los signos políticos le pedimos al señor Sánchez una sola cosa, que fue precisamente que estableciera un criterio jurídico que nos permitiera actuar frente al COVID a la hora de poder cerrar perimetralmente nuestras comunidades autónomas o también decretar toques de queda. Una sola. Un año después estamos en una indefensión jurídica tremenda, todas las comunidades autónomas, y estamos viendo como los tribunales superiores de justicia de diferentes comunidades autónomas, incluso al propio gobierno de España, le han tumbado el decreto de alarma. Es decir, yo creo que esto es fruto realmente de lo que le decía antes. Vamos porque tenemos que ir, pero realmente no esperamos nada. El señor Sánchez tiene una hoja de ruta muy marcada. Ayer lo veíamos, se reunía con el señor Urkullu, que insisto, ya ha hecho su negocio para llevarse su tajada económica y presupuestaria para País Vasco, y el señor Aragonés quiere una conferencia bilateral, por eso no acude. Evidentemente tiene una hoja de ruta muy clara y una agenda hoy muy clara, que es decirle al señor Sánchez, oiga, si quiere seguir sentado en el sillón de la Moncloa, venga usted aquí a Cataluña, a Barcelona, que aquí le espero, que yo no voy a Salamanca. Y bueno, tenemos un gobierno con esa debilidad, ¿no? Y los que lo estamos haciendo bien, los que cumplimos, los que somos corteses, educados, respetamos las decisiones, aunque no las compartamos, pues nos siguen castigando, ¿no? Yo creo que este es el gobierno que el señor Sánchez puso en marcha, y ahora pues lo estamos padeciendo todos.
Bueno, ustedes llevan tiempo o lo han padecido durante años. De hecho, esta semana, y a mí me ha parecido una de las noticias más importantes de la semana y una de las noticias a las que menos atención se ha prestado desde los medios de comunicación. Usted precisamente presentaba las conclusiones de las auditorías que se han realizado desde la Junta de Andalucía, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, a los gobiernos sucesivos del Partido Socialista a determinadas empresas donde, bueno, de alguna manera se ha demostrado pues esa tela de araña andaluza, y siempre me refiero a el análisis magistral que durante décadas hizo nuestro compañero Pedro de Tena, esa denuncia pública de lo que se estaba tejiendo en Andalucía y de cómo lo han padecido, sufrido y pagado también los andaluces, aunque muchos también se han enriquecido a costa de ellos. Señor Marín, ¿qué conclusiones se saca de esas auditorías que ustedes han presentado y por qué de esto no se habla en los medios? ¿O no todo lo que se tendría que hablar? Bueno, pues yo tampoco lo comprendo mucho, ¿no? Porque no se habla en todos los medios, especialmente a nivel nacional, además en televisión española, ni siquiera ha aparecido la noticia, ¿no? Yo creo que es importante que hayamos podido constatar algo que todos sospechábamos, pero que no podíamos demostrar. Y ahora, pues cuando este gobierno, del Partido Popular y de Ciudadanos, y tanto el presidente Juanma como yo nos comprometimos a poner en marcha unas auditorías externas, ojo, fiscalizadas por la intervención general de la Junta de Andalucía. O sea, no hay ningún tipo de sospecha, son fedatarios públicos, funcionarios públicos, y en total han sido pues 16 lotes diferentes de 54 empresas, fundaciones, entidades que en definitiva durante 37 años creó el Partido Socialista de forma paralela a la propia administración de la Junta de Andalucía. Y esas conclusiones, esos informes de los equipos asesores, prestigiosas empresas a nivel nacional e internacional, que no es una cuestión que haya hecho el gobierno actual contra el gobierno anterior ni nada parecido, nos dicen que hay, pues una superestructura paralela de la Junta de Andalucía que nunca debió existir, y que además hay muchísimas entidades que nunca tuvieron ninguna función ni ningún cometido. Y además nos dicen que hay personas que cobraban sobresueldos por encima de los establecidos en el mercado, en la privada, o sea, no ya en la pública. Pero es que además nos dicen que hay muchas entidades, en el caso, por ejemplo, le pongo un caso muy concreto, la agencia IDEA, donde hemos tenido que desertificar más de 7,8 millones de euros de fondos europeos porque no estaban realmente, no se habían utilizado debidamente, o que tenemos unos suelos industriales desarrollados de 158.000 metros cuadrados donde jamás se desarrolló nada ni se puso allí, ni se instaló ninguna empresa, y por supuesto en este caso una empresa pública que se creó para esto con su personal y todo lo demás. Es decir, que había que extinguir infinidad de entidades, y que además también, como se nos dice, existe duplicidad porque estas empresas públicas o fundaciones, muchas de ellas han asumido competencias que eran de las propias consejerías de los funcionarios públicos. Tenemos personal laboral que hubo que reincorporar al SAE, pagándole sus indemnizaciones correspondientes, que no pueden trabajar porque no tienen las potestades administrativas, porque no son funcionarios, sino que eran personal laboral, y aunque se hayan tenido que reintegrar al SAE, no pueden realizar ninguna función. Y para que se haga una idea, hablamos del Servicio Andaluz de Empleo. En 2018, solo el 3%, repito, no me estoy equivocando, solo el 3% de las ofertas de empleo en Andalucía se hicieron a través del Servicio Andaluz de Empleo. Es decir, todo esto, todo este entramado, toda esta maraña de una red clientelar que creó el Partido Socialista durante 37 años, pues parece que en los medios nacionales, como usted decía, no ha tenido mucha trascendencia, ¿no? Hay causas que lógicamente ya están judicializadas, pero hay otras que no. Esto me imagino que lo habrán enviado ustedes o lo llevarán a los juzgados para que se proceda al respecto, ¿no? Bueno, ahora tenemos un procedimiento, se harán públicas en el portal de la transparencia, tal y como nos comprometimos también el presidente y yo, se harán públicas para que todo el mundo tenga acceso, lógicamente, a estas auditorías que se ha pagado con dinero de todos los andaluces, que nos han costado pues casi 2 millones, algo más de 2.600.000 euros, y ahora pues se pone en marcha también un plan para analizar cada una de estas entidades para, pues en unos casos
si tiene que haber despidos, pues habrá despido de personal. En otros casos sí tiene que haber incorporaciones, porque hay muchas entidades que sí hacen una función importante, pero que no tienen la financiación adecuada o que no se están gestionando de forma adecuada y que son viables, con lo cual las auditorías, lo mismo te dicen que hay que extinguir una entidad, como que también otra hay que potenciarla. Y todo ese estudio que ahora se hace también con otro contrato que se sacó a licitación, que precisamente está en este momento a punto de adjudicarse, pues se llevará a cabo ese estudio detallado de cada una de las entidades para que no ocurran cosas como ocurrió en Andalucía cuando se despidieron a los trabajadores de la FAFE, por poner un ejemplo, o de otros programas como el Menta, donde estos trabajadores pues lo ponen en la calle y nos ha costado 80 millones de euros de indemnización y encima lo hemos tenido que incorporar nuevamente. Pues para que esto no suceda, evidentemente, ahora tendremos que hacer las cosas bien, en eso es en lo que estamos, y todos aquellos asuntos que evidentemente se deriven o se entiendan que obedecen a algún comportamiento extraño delictivo, pues se pondrá en conocimiento en este caso, de la autoridad judicial. Sí, señor Marín. Sí, usted insiste en un compromiso que teníamos con los andaluces, un compromiso también de Vox, si no me equivoco. También el partido de Vox en Andalucía reiteraba la necesidad de realizar y de publicar estas auditorías. Usted dijo ayer en una entrevista que mientras esté Ciudadanos en el gobierno de Andalucía, no estará Vox. ¿Qué quiere decir con esta declaración? Bueno, exactamente lo que dije. Yo creo que somos dos proyectos políticos antagónicos en muchos aspectos, que eso no significa que en cuestiones puntuales, como puedan ser, no sé, iniciativas o algunos presupuestos, otros nos podamos poner de acuerdo, estemos nosotros en la oposición, estén ellos gobernando, o al contrario, pero que evidentemente no compartimos el mismo proyecto político. Si tenemos un alto índice de coincidencia con el Partido Popular y creemos que en este momento en Andalucía el gobierno que tiene que continuar 4 años más es del Partido Popular y de Ciudadanos, y que no cabe un tripartito ni cosas parecidas. Así que mientras que nosotros estemos en esos gobiernos, como usted comprenderá, exactamente lo que dije ayer, no estará Vox, igual que tampoco estuvo Podemos cuando impedimos que Podemos llegase al gobierno andaluz, cuando en 2015 apoyamos la investidura de la señora Díaz para que la señora Teresa Rodríguez no formara parte de aquel gobierno de coalición. Me está diciendo usted que si la elaboración o la creación en unas próximas elecciones de un gobierno de centro-derecha en Andalucía depende de su voto, de su escaño. En un gobierno del Partido Popular y Vox, según las encuestas, sería en este caso el que se podría formar. ¿Usted no entraría a formar parte de ese Ejecutivo? ¿Pondría en riesgo la creación de ese Ejecutivo? No, yo no pondría en riesgo nada. Si el Partido Popular y Vox suman para hacer gobierno, pues evidentemente yo eso lo tengo que respetar, pero nosotros no entraríamos a formar parte de ningún gobierno tripartito con Vox en el gobierno y el Partido Popular. ¿Qué le ha parecido a usted la declaración de persona non grata de Santiago Abascal por parte de la Asamblea de Ceuta? Bueno, yo ya lo respondí en algunas de las preguntas que esta semana se me han hecho. Nosotros, tanto el presidente como yo, nos hemos abstenido a hacer ningún tipo de comentario porque nos hemos encapsulado desde hace mucho tiempo en Andalucía, y entiendo que obedece a una cuestión puntual, en este caso de la Asamblea de Ceuta, y yo ahí no tengo mucho más que decir. Yo creo que el problema que tenemos en Andalucía no es si el señor Abascal ha sido declarado persona non grata en Ceuta. El problema que tenemos en Andalucía es una tasa de paro del 21,46%, y en eso es lo que estamos centrados. En lo demás, mire usted, yo en el Parlamento andaluz he asistido también a algunas cuestiones como esta y siempre he intentado mantenerme al margen porque no comparto esta forma de actuar, ¿no? Yo creo que sencillamente nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, y si yo estuviera en la Asamblea de Ceuta o estuviera en el Congreso de los Diputados, pues a lo mejor podría posicionarme de otra forma, pero soy el vicepresidente de la Junta y lo único que me tengo que centrar es que Andalucía siga adelante, siga creciendo, siga siendo la locomotora económica que es, siga generando empleo, que hayamos llegado esta semana a los 3.146.000 andaluces trabajando. Yo creo que es un dato histórico, que ya estemos prácticamente en datos de desempleo
anterior a la pandemia de 2019, estamos muy cerquita, a menos de un punto, pues también yo creo que es un logro importante y ahí es donde tenemos que estar centrados, no en otras cuestiones que no afectan a nuestro gobierno ni a nuestra comunidad autónoma. Bueno, a sus compañeros en Cataluña también les han declarado en varias ocasiones personas non grata, en este caso en el Parlamento catalán, y ahí ustedes no se han mantenido al margen. No, yo no recuerdo haber hecho ninguna manifestación en ese sentido, pero sí es cierto que cuando, en este caso, en Cataluña, y usted conoce perfectamente la situación que hemos vivido en Cataluña, pues... Por eso se lo pregunto. Especialmente Ciudadanos, tampoco he escuchado a otras fuerzas políticas hablar de lo que Ciudadanos ha sufrido en Cataluña, ¿no? Ni cómo hemos pagado, ¿no?, ese esfuerzo por intentar que Cataluña no saliera del conjunto de España. Entonces estábamos solos, En 2006 estábamos solos. Hasta 2015 algunos no aparecieron en la escena política, entre otros Vox, ¿no? Y nadie salió a defendernos, ¿no? Fernando Lázaro, Julián Quirós también le querían realizar una pregunta, Sí, señor Marín. hola, buenos días. Le quería plantear un par de cuestiones. Hay un run potente de... Bueno, un run yo creo que es bastante claro, ¿no?, por parte de Vox, que ha lanzado que si los próximos presupuestos generales, y aquí añado que no sé si van a incluir las correcciones que se apuntan en las auditorías que nos has puesto hace unos minutos, si no tienen su impronta, si no se acaba con chiringuitos, si no, en fin, si no hay dinámicas de políticas coordinadas en tema de inmigración con las que estén de acuerdo, pues no los van a apoyar. Claro, eso podría suponer que avanzáramos hacia un escenario de elecciones o de adelanto electoral, salvo... Y aquí es donde va mi pregunta, salvo que ustedes estén por la labor, incluso desde el Partido Popular, de hablar con el Partido Socialista para negociar esos presupuestos. Bueno, se me olvida una tercera vía, que es que se prorroguen. No habría ningún problema. Tenemos unos presupuestos muy buenos de 44.000 millones de euros y con el anuncio que ha hecho la señora Montero, pues tendríamos 2.300 millones de euros menos, incluso, pero entonces, de aportación del Estado. Es decir, con esos yo creo que hay presupuestos muchos prorrogados escenarios abiertos. no corregirían lo que dicen las auditorías, ¿no? Sí, ya lo está haciendo. De hecho, hemos eliminado 56 entes este año. No sé si usted no tiene esa información. No, ya hemos eliminado 56 entes. Ahora mismo estamos fusionando 4 empresas, como es Andalucía Emprende, la agencia IDEA, a través de TRADE, que irá precisamente el martes a Consejo de Gobierno. Además de eso, pues hemos eliminado más de 500 empleos en los entes instrumentales este año, es decir, ya están contemplados, y la incorporación también de muchas agencias al Servicio Andaluz de Salud, o sea, decir a estas alturas que no hemos eliminado la Fundación Mediara, que no hemos eliminado la Fundación Guadalquivir, que no hemos eliminado 37 unidades territoriales de empleo, pues sencillamente yo creo que en este caso Vox es que no está leyendo el diario de sesiones y no se está dando cuenta de que siempre cumplimos nuestros acuerdos. Otra cuestión que usted me planteaba es la coordinación en políticas migratorias. Yo se lo he dicho muchas veces antes al señor Fernández, al señor Hernández y al señor Gaviria del Parlamento Andaluz. He sido consejero de políticas migratorias. Yo le pediría, por favor, una vez más, que entiendan y lean cuáles son las responsabilidades que tenemos las comunidades autónomas en materia de migración. Es que esto es muy fácil. Hay una legislación vigente en este país que cuando una persona llega a territorio español, sea Andalucía, sea Comunidad Valenciana o sea donde sea, da exactamente igual, tenemos que cumplir una ley. Y eso el gobierno andaluz lo va a seguir haciendo. Vamos a cumplir siempre la ley. Y si tenemos que proteger a los menores no acompañados, pues lo tendremos que hacer, porque Andalucía no es frontera de España, frontera europea. Y esa legislación evidentemente nos obliga. En cualquier caso, y perdóname, Julián... No es una cuestión de gusto, no, o de creencia, sí, sencillamente legal. No, lo que le preguntaba es si en una situación de bloqueo, de negociación, si usted vería con malos ojos montar una mesa de diálogo con el Partido Popular y con el Partido Socialista. No, yo con el Partido Popular siempre la tengo, y con vos también, y con el Partido Socialista. Lo que pasa es que el Partido Socialista siempre tiende la mano, pero la retiran en el último minuto. El señor Espada lo decía ayer nuevamente, decía que él pone a disposición del gobierno andaluz a su formación política, a su grupo parlamentario, para negociar los presupuestos de 2022. Lo mismo que decía la señora Díaz el año pasado, lo mismo que decía la señora Díaz el año anterior, y lo mismo que ha dicho siempre el Partido Socialista, pero creo que no son de fiar. Mire usted, ¿por qué? Pues porque nunca cumplen
después con, digamos, esa labor de intentar negociar, presentan enmienda a la totalidad, con lo cual se acabó la negociación presupuestaria, igual que lo hace Adelante Andalucía. De hecho, Vox también presentó enmienda a la totalidad el año pasado y la retiró justo en el último minuto cuando subió al atril el señor Hernández, que entonces era el portavoz, ahora es el señor Gavira. Es decir, yo creo que esto no es realmente tener voluntad de negociar, más una voluntad de imponer política y no respetar que hay un gobierno en minoría, cierto, que es el Partido Popular y de Ciudadanos, y que nosotros siempre hemos estado dispuestos a sentarnos y lo hemos hecho. Y todos, absolutamente todos, los acuerdos que hemos firmado con Vox o aquellos acuerdos a los que hemos llegado con otras formaciones políticas en estos 2 años y medio, todos, se lo repito, los hemos cumplido. Claro, hay pocas excusas para no sentarse a negociar unos presupuestos 2022 y no creo yo que 13 menores no acompañados tengamos que, en este caso, darle acogida en Andalucía sea el problema de Andalucía. Pero quizá señor Marín, y recuerdo perfectamente esos días porque justo en ese día estaba aquí don Elías Bendodo. Yo creo que Vox no se refería solo al acompañamiento de esos 13 menores, al acogimiento de esos 13 menores, sino a las declaraciones que hizo su consejera Rocío Ruiz, haciendo claramente una declaración que podría interpretarse como un efecto llamada. ¿Cuál? Pues yo no recuerdo esa situación. Justo en ese momento, cuando se produjeron los hechos en Ceuta, la consejera hizo unas declaraciones bastante controvertidas que podrían interpretarse como un efecto llamada. De hecho, fueron en esas jornadas. Creemos que unas declaraciones pueden significar el no negociar unos presupuestos. Mire, le voy a dar un dato. En Andalucía, cada año, ahora mismo usted y yo estamos hablando y están entrando personas migrantes del norte de África. Cada año. Yo he sido, se lo he dicho antes, responsable de política migratoria. En 2019, solamente julio y agosto entraron más de 8.000 personas. De verdad, es que alguien no conoce geográficamente dónde está situando Andalucía. Yo creo que el problema que tenemos en España, repito, y en Europa, es que Europa nunca, y el gobierno de España menos, ha hecho frente a unas políticas migratorias entendiendo que eran fronteras de Europa y que teníamos que negociar, en este caso con Marruecos y con otros países como Argelia y del norte de África, teníamos que negociar realmente cómo se vigila a estas mafias que diariamente están metiendo gente en Europa, pero que además lo están haciendo en condiciones infrahumanas y que muchísimas personas de estas están muriendo cada día y estamos mirando para otro lado. Esto es una realidad, pero es que pasa en Italia. Italia es frontera de Europa. Pasa en Portugal. Al Algarve portugués están llegando las pateras. Yo, verdad, no sé, será a lo mejor por la edad que tengo ya, que soy muy mayor, pero cuando yo veo a un niño, como lo vemos muchas veces en las fotos, de 4 o 5 años, en la orilla, enterrado por la arena, ahogado, a mí se me parte el alma porque pienso que podía ser mi hijo. Bueno, esto no es una cuestión tampoco de la edad que pueda tener uno para tener ya lo sé, la sensibilidad, lógicamente, ni tampoco... Pero tienes una sensibilidad, pero por Dios, ¿por qué está pasando esto? Y en Europa estamos mirando para otro lado. Sí, bueno, hay gente que ve a niños apaleados en Cuba y en Venezuela también, y tampoco se le cae el alma al suelo, pero bueno, y eso lo padecemos diariamente en este país. Estamos hablando ahora de migración, estamos hablando de lo que pasó, es decir, podemos hablar de muchas cosas, muriendo de hambre en el mundo, pero esta es una realidad que pasa desde hace décadas. Don Julián Quirós le quería realizar también una pregunta. Sí, señor Marín, buenos días. Quería preguntarle sobre su tranquilidad por la estabilidad de la mayoría parlamentaria, de la mayoría política que sustenta el gobierno actual y sobre la duración de la legislatura, en un doble sentido. Por un lado, entiendo que usted será partidario de que la legislatura se extienda a todo lo que de forma natural le corresponde, pero por otra parte quería preguntarle, como suele decirse, si es capaz de poner la mano en el fuego por todos los miembros del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y que ninguno pueda prestarse a alguna operación extraña de moción de censura o de cambio de la mayoría política. Naturalmente me va a decir que sí, pero estaré muy atento a los argumentos de su explicación. Bueno, yo creo que sin duda, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo reitero una vez más, la legislatura se va a agotar porque es lo que tiene que suceder. Eso es la democracia, nos eligen para 4 años. Y en segundo lugar, porque en un momento de crecimiento económico donde Andalucía es la locomotora en creación de empleo y la locomotora económica de España,
¿quién podría entender que por intereses partidistas o particulares se pudieran convocar unas elecciones? Yo creo que nadie, absolutamente nadie. Entonces, en esta situación donde ahora mismo estamos ya con los fondos que nos llegan de Europa, con el cierre de un año 21 que dejamos detrás, esperemos ya definitivamente una pandemia, que lo único que nos preocupa es acabar con esta dichosa cepa delta que tenemos ahora para poder seguir en la recuperación económica, con todo lo que hemos puesto en marcha, con la simplificación administrativa, con las auditorías, con la bajada fiscal que se ha producido en Andalucía, con la estabilidad que hay, con las inversiones que se están haciendo en sanidad, en educación, en políticas sociales, en inversiones públicas, con toda esa movilización de recursos, ahora porque a un diputado o a un partido le interese personalmente, se convocan elecciones y para 6, 7 meses la administración. De verdad, alguien con un mínimo de sentido de responsabilidad o de sentido común podría provocar eso. Pues evidentemente yo creo que no. Y si me pregunta usted por mi grupo, yo estoy totalmente seguro de que no va a haber ninguna dificultad, pero que también estoy seguro de que no va a haber ningún conato de moción de censura, entre otras muchas cosas, porque hasta el propio Partido Socialista ya lo ha dicho. Es decir, no es una cuestión de que yo crea, sino que la legislatura se va a agotar. ¿Podremos sacar adelante los presupuestos? Pues va a depender de los grupos de la oposición. Este es un gobierno en minoría desde que el 2 de diciembre de 2018 así lo decidieron los andaluces. Y hemos sido capaces de negociar todo hasta ahora. Pero que si tenemos que terminar la legislatura en la situación en la que estamos, pues evidentemente lo haremos porque estamos en ese proceso de recuperación económica y de convergencia con España. Crecemos más que la media nacional. Nunca había pasado esto en Andalucía. Don Juan, es que le estoy escuchando y me estoy riendo yo porque me estoy sonriendo porque me está recordando usted la respuesta que está dando, exactamente la misma respuesta que dio aquí en este estudio Marta Rivera de la Cruz cuando Federico le preguntaba sobre un adelanto electoral en Madrid 2 días antes de que se adelantasen las elecciones, se convocasen elecciones en Madrid. Y es que Marta respondió exactamente igual que lo está haciendo usted. Permítame que abuse de eso. Mucho, sí, mucho a mi amiga. Permítame que abuse de su edad. Los dos, que abuse de su edad. Está trabajando para el Partido Popular. Voy a abusar de su edad. De su edad. Y le voy a hacer una última pregunta. ¿Ha tenido usted ocasión de charlar con el presidente Moreno Bonilla sobre Fran Hervías? ¿Han hablado de Fran Hervías? No, sí lo hago con Elías Bendodo, con ¿sí? el presidente, no con Elías, sí. Sí. Y bueno, es el conocido como el señor Lobo, ¿no? Anteriormente el que está haciendo los fichajes para el Partido Popular. Yo no sé eso cómo se lleva, señor Marín. Bueno, yo creo que al Partido Popular le saldrá rana, ya le está saliendo. ¿Y se lo dice a Bendodo? Sí, claro que se lo digo. Y además es consciente. Una de las cosas que le es consciente. El señor Hervías al señor Teodoro García Gea, que es con el que hace estos negocios, con el señor Elías Bendodo, pues fue precisamente entregarle el Ayuntamiento de Granada. Y fíjese usted la operación que ha hecho el señor Hervías y el señor Teodoro García Gea al Ayuntamiento de Granada. Se lo ha entregado a un alcalde imputado por prevaricación del Partido Socialista. Así que sigan por ese camino, que les va a ir muy bien. Bueno, don Juan Marín, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Que tenga un buen día. Siempre. Gracias. Buenos días. Gracias, buen fin de semana. Bueno, esta cuestión es curiosa, ¿no? Y llamativa porque, claro, es que aquí hay muchas implicaciones, ¿no? También incluso personales, ¿no? Porque si no recuerdo mal, la mujer de Fran Hervías fue la candidata que de alguna manera, se puso frente al propio Marín en una convocatoria electoral, ¿no? Recuerdo que hay algo, pero no recordaba que era así. Sí. ¿No? Es así como lo estoy contando. Así que, bueno, desde luego el señor Marín conoce en Ciudadanos hizo lo mismo, ¿no? Sí, de todas formas, efectivamente, ponerse de lado en la cuestión, ¿no?, referida a Abascal, cuando se nombra a una persona, en este caso a un político, pero a cualquier individuo, no persona non grata por un parlamento, por el simple hecho de que esté y venga de otro parlamento, oiga, no, es que sus compañeros en Cataluña... Claro, es que sobre todo lo que seguro ibas por ahí, es que cuando yo les pasaba en Cataluña sí había voces. Yo ahí no iba a entrar en una discusión en antena
condena, pero sí había voces, el Partido Popular lo condenaba, la gente de Vox lo condenaba, hasta ahí podíamos llegar, claro. Es verdad que a mí, declarar persona non grata en esta parte, además, es que, claro, esto es un episodio un poco pinturero, porque dices, hombre, declara persona non grata a Santiago Abascal, o apoya o antes con da el visto bueno, sí. es el partido que está gobernando porque el Vox está apoyando. Entonces es un error político estratégico que yo era de los ingenuos que pensaba que le iban a corregir en tiempo y forma cuando Vox presenta esa iniciativa para retirar el non grato. Bueno, pues era una manera de haber solucionado un tema que arranca un viernes y lo solucionas a la semana y se hubiera reposicionado el PP, pero no, el presidente de Ceuta, que eso, oye, las cosas como son, el señor Vivas no es un novato de la política, lleva toda la vida en el Partido Popular. Ceuta no es una plaza menor, precisamente, es una plaza políticamente muy relevante y claro, dentro de la formación yo entiendo que tiene mucho predicamento y una posición de firmeza que obligarle a una rectificación que le supondría, pues tendría un problema interno que yo creo que duraría poco, pero bueno, en fin, han dejado colear este problema hasta septiembre. Génova o Casado tenía que decidir entre reparar, digamos, la situación con Vox o empeorar su situación con Ceuta, no tanto con el partido, con una plaza tan delicada como es la de Ceuta, con un presidente que tiene predicamento y que tiene que hacer un trabajo de muchos equilibrios y muy delicado allí, como sabemos. Y lo que han preferido es ni un lado ni otro, ¿no? Intentar salir del paso y que el tema se aplaque. No tiene más respuesta que esa. Pero es que en septiembre lo van a tener sobre la mesa, porque eso que no han querido votar ahora lo van a tener en septiembre y vamos a tener que recordar todo el episodio entero y al final, como decía aquel, los muertos mal enterrados acaban siempre irrumpiendo. Bueno, pues vamos a recomendar tu jamón directo para hacer los bocates este verano y además con el tinto de verano si encargamos un jamón entero nos lo envían loncheado en el blister y además 5 litros de vino de La Mancha para hacer el tinto de verano. Lo pueden encargar ya en tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota y guijuelo en el 984 1028, 984 1028. Segunda entrega de la entrevista de Menchu del Valle, la abuela Menchu en OK Diario y bueno, hoy ha hablado precisamente de Santiago. Bueno, hoy no, la pobre mujer falleció hace unos días. Esta entrevista se grabó en el año 19 y ahora, después de, bueno, de alguna manera negociarlo no negociarlo, pero sí pedirles, por favor, que no se publicase esta entrevista hasta que ella no hubiese desaparecido, hasta que ella no hubiese fallecido y sobre todo decía, y tratadla con cariño, y yo creo que lo están haciendo los compañeros de OK Diario. Bueno, pues le preguntaban en el año 19 sobre Vox precisamente y Santiago Abascal y esto es lo que respondía la abuela Menchu. A mí me gusta Abascal y es el único que está sacando un poco. Lo que pasa es que tiene algunos alrededor que están funcionando regulín. La Monasterio, que me parecía a mí una chica maja, la estoy viendo ahora un poco crecida. Y hay alguno que dice alguna baballada, pero en general, si algo nos va a salvar van a ser ellos. Está muy fea porque ya está hablando de sustituir al rey. Y al rey se lo quiere cargar. Se quiere cargar la monarquía. ¿Y tú esto lo has hablado con el rey Felipe o con tu nieta? Porque cuando vienen aquí, vienen mis hijos, mis nietos. No viene ni el rey, ni la reina, ni nada. Vienen mis nietos. Y de política no se habla nada en absoluto. Bueno, pues como veis, diciendo lo que mucha gente piensa, lo que aquí se ha comentado en muchas ocasiones. Lo estoy oyendo ahora, no, la de hoy no la había oído. Bueno, pues entrañable. Algo natural y que con bastante sabiduría, ¿no? Yo creo que es de una persona. A ver, claro, vemos. Una observadora, hay que recordar que Menchu del Valle era una mujer periodista, trabajaba en la radio, acostumbrada a relacionarse, a tratar. Claro, es que vemos a una abuelita de 90 años y dice, oye, que espabilada, pero claro, esta mujer fue una mujer muy importante, muy adelantada a su tiempo, que tuvo una posición de privilegio en el sentido de ver las cosas y saber, y por tanto hay mucho fundamento en el fondo de lo que cuenta, ¿no? Evidentemente es un scoop periodístico y lo que dice, por un lado, es natural, de alguien nada engolado y tal, y de cierta sabiduría y sentido común, ¿no? Yo lo acabo de oír, la verdad, pero bueno, pues eso, no es una abuelita que está desconectada del mundo, sino que alguien que ya va mucho tiempo entendiendo bien la actualidad y la vida, ¿no? Es verdad que ella explica, dice, bueno, cuando vienen a casa vienen los nietos, vienen los hijos y se evita la política. Sí, pero quieras que no,
está empapada de la convivencia y del trato, y no es una... Quiero decir que no es la opinión que pueda tener yo, que soy ajeno a lo que pasa en esa casa, y yo no tengo ningún tipo de cercanía, y ella no es que tenga la cercanía, era la cercanía ella. Con lo cual, su opinión era muy reveladora, y yo entiendo que para Casa Real, no sé cómo le estará cayendo esta entrevista, que además, como coincido con vosotros, se está tratando, es una exclusiva fantástica, y además con elegancia tratada, y yo creo que marca un poco agenda, porque, oye, no es una voz de la calle cualquiera la que se está pronunciando en unos términos, ojo, de alerta, de un golpe a la casa. Y fijaos lo que dice del rey Menchu del Valle, la abuela Menchu. Lo que tiene, que es un hombre muy sensato, se piensa mucho las cosas antes de actuar. Lo que no sé, qué plan tendrá. Porque, vamos a ver, si ahora los de izquierda republicana no quieren ir a ver al rey, ¿qué haces? Un hombre muy sensato, con mucha cabeza. Ayer, cuando veíamos esa escena, ¿no?, del rey en la toma de posesión de Pedro Castillo, del nuevo presidente del Perú, muchos nos preguntábamos, pero ¿cómo es posible que hayan mandado al rey ahí? Claro, él lógicamente no elige los actos en la agenda, pero muchos analistas decían lo que tenía que haber hecho el rey cuando empieza Castillo a insultar a España, a insultarle a él, con él delante, a insultar a los españoles, es levantarse e irse, ¿no? Hoy le tenemos en Salamanca de nuevo a Felipe VI. Bueno, claro, es que estas situaciones, si ella dice, es un hombre muy sensato, se piensa mucho las cosas que dice, que hace. Oye, acuérdate lo que hizo su padre en una cumbre iberoamericana, el por qué no te callas, pasó a la historia, y dices, hombre, que luego criticable. De criticable nada, estuvo estupendo, estuvo de chapó, estuvo de campeón, porque no podía consentirse el trato que nos estaba dando en aquel momento. Ahora, tanto como que en un discurso institucional te retires, es un bueno, el discurso fue incendiario, ¿eh? El discurso es para analizarlo. Pero es lo que se nos viene encima en Perú, ¿eh? Es lo que se nos viene encima, porque si metes a dirigir el país a Sendero Luminoso, pues oye, por miles los muertos, por miles. Es terrible. Hace un mes o mes y medio dimos los premios ABC Solidario, y uno de los ganadores me quedé asombrado porque yo reconozco que no tenía ni idea. Se lo dimos a una ONG que estaba trabajando en Perú y que creo que el año anterior o hace año y medio había encontrado y rescatado una colonia de esclavos de Sendero Luminoso. Todavía hace 2 años. Eran un montón de mujeres que habían sido raptadas de donde vivían, las habían metido en mitad del bosque, era carne sexual de los guerrilleros, tal cual. Esto es así, es una noticia del año 19, quiero recordar. Y además, para procrear y tener hijos y convertirlos en guerrilleros. Todavía hay grupúsculos en la selva peruana que son digamos, el resultado de la acción de Sendero Luminoso. Con lo cual, cuando viene un gobierno y reivindica una de las guerrillas más atroces, más marxistas y más terroristas que ha habido en el país, pues resulta inconcebible, porque, insisto, todavía, y se cree que hay más colonias de este tipo, perdidas, incomunicadas en mitad de la selva, de gente que son víctimas, esclavos sexuales y de todo tipo, del famoso Sendero Luminoso. El primer ministro, defensor de Sendero Luminoso, investigado por apología del terrorismo, y bueno, lo hemos escuchado en el testimonio que hemos puesto en una entrevista que le hacían recientemente en la televisión peruana. Yo no sé, los oyentes, Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por dónde van hoy? Buenos días. Pues llega la España multinivel. De momento, la primera pantalla la tendremos hoy en Salamanca, como si fuese una partida de Tetris. Sánchez tendrá 16 obstáculos que encajar en 10 minutos, que es el tiempo que tendrá cada pieza autonómica para exponer sus necesidades. Nuestros oyentes tratan de explicarnos qué es el multinivel y a qué jugará hoy Sánchez. Aunque donde no están para juegos es en Perú. Después de publicidad, la estrategia de nuestros oyentes aquí. Es la mañana. Es radio. Vamos a escuchar a los oyentes, Rubén. Pues vamos a empezar a escuchar sobre esa conferencia de presidentes de hoy y acabamos en Perú. WhatsApp, que el aló presidente, que nos mete unas filípicas de 3 horas y media, ahora a los presidentes de las autonomías solamente 5 minutos para exponer sus problemas y sus peticiones. Hombre, claro, tiene razón Ayuso, que es que no hay que ir a esto. Este es un tío que se ríe de todo el personal. Multinivel significa un tipo de negocio que suele acabar en estafa porque está basado en la venta piramidal. Y esto es lo que pasa cuando en un gobierno solamente hay asesores en marketing y publicidad que van a convertir
al país en un timo, en otra estafa. La España multinivel es la misma mierda de los últimos 40 años que han defendido tanto PSOE como PP. Bueno, me parece muy bien la preocupación del secretario de Estado norteamericano y que se la traslade a España y demás. Pero yo creo que España lo que debería era haberle trasladado la preocupación por Marruecos y por la actividad que está desplegando Estados Unidos con respecto a Marruecos en comparación con España. Y máxime, tratándose de un, entre comillas, aliado. Yo soy de Perú, vivo aquí en España hace 14 años. Es muy preocupante porque no jamás pensaba que mis compatriotas iban a votar por este partido que tiene en sus filas a senderistas. Desgraciadamente a veces la gente comete errores y con respecto a lo que habló Castillo sobre el tema de España, pues en la historia peruana pues, nos enseña que la culpa de los males que tiene Perú es culpa de España y de Chile. Viejo que es profesor, el nuevo presidente, pero él también ha estudiado eso. Quiero hacerles llegar mi rechazo total a las expresiones realizadas por Pedro Castillo en las últimas horas sobre España delante del rey Felipe VI. Su tonto accionar nos demuestra que es incapaz para gobernar nuestro país. Su ignorancia me hace sentir desprecio y asco por esta persona que mancha el nombre de Perú y de todos los peruanos. Bueno, pues es que desde luego hoy nos acordamos muchísimo de todos los hermanos peruanos, los que viven aquí en España, los que viven en el Perú y que son muchos y desde luego tienen esta desgracia. Hay que recordar, les han robado las elecciones. Aquí hemos tenido al abogado que presentó esa demanda, esa denuncia, 44.000 votos de fallecidos y 44.000 votos incluso de niños. Y eso no se ha llegado a investigar, se ha retirado en el Perú. O sea, eso también hay que denunciarlo. En valor la entrevista del compañero de allí al recién nombrado. Bueno, y yo me pregunto, ¿qué pasará dentro de un año con ese periodista? Bueno. Porque asusta mucho el comportamiento. ¿Un año? Sí, bueno, por poner un margen, dices, bueno, vamos a recordar en qué situación estaba este hombre, porque no hay más que ver la evolución de los regímenes. Y bueno, aquí está Julián, lo que han tenido que padecer con la compañera de ABC en Camila Cuba. Costa, Quiere decir que al final Cuba, Venezuela, Perú, Nicaragua, entramos en una dinámica perversa, tremenda. Yo voy a decir algo profundamente impopular. Para el señor Castillo y para todos estos que hablan tan mal de la herencia española y la comparación con España, la independencia de todos aquellos reinos que se tenía que producir porque era un proceso normal en la historia, pero que no fue un proceso de que el pueblo se rebela contra la metrópoli, contra España, ni mucho menos. Fueron las oligarquías locales, en guerra civil entre ellas, las que dieron el paso a la independencia de España. Porque el pueblo estaba masivamente a favor de seguir en comunión, digamos, con España. Pero bien, bueno, esas son las legitimidades históricas. Y fue una historia de ambición y guerras civiles, como lleva todo ese territorio durante 2 siglos, por hacerse con el poder, por quitárselo a la metrópoli y por hacerse un grupo con el poder. Bien, lo que es objetivamente claro es que esos territorios, en el año 1800 y pico, cuando se producen los distintos procesos de independencia, comparativamente estaban mejor, si se mira cómo estaban ellos con respecto al resto del mundo, a cómo están hoy en los procesos de independencia y controlados por grupos de interés, por lobbies, por minorías oligarcas. Lo que han hecho en estos 2 siglos es situar a esos países en general muy por debajo de cómo estaban antes de los procesos de independencia. Lo siento, pero es así. Esto no quiere decir que los procesos de independencia no sean legítimos y no tuvieran que ocurrir. Tenían que ocurrir porque la historia lleva su curso. Pero el resultado de los que han gestionado esos países en estos 2 siglos ha sido infinitamente peor que cuando se gestionó, digamos, desde el Reino de Castilla. Y han pasado 200 años y, lógicamente... a peor para Perú, ellos. Claro, lo que se tienen que preguntar es por qué les ha ido a peor cuando les tendría que haber ido a mucho mejor. Y lo más grave de toda esta situación es que esa leyenda negra que se proclama, ¿no?, en estos países, en los discursos institucionales, recordamos, de toma de posesión delante del rey de España, que se dice pronto, enviado por el gobierno de Pedro Sánchez, a que el rey tenga que escuchar esto, enviado por el gobierno de
Pedro Sánchez y de Yolanda Díez, que lógicamente fue la primera que salió a felicitarse por la proclamación de Castillo. De uno de los suyos, claro. De uno de los suyos, efectivamente. Bueno, es que hay gente en nuestro país que también asume esa leyenda negra, que es a mí lo que me irrita, es una ¿no? constante histórica, claro. Y no es una cuestión de desconocimiento, es una cuestión de la revisión de la historia, del blanqueamiento de la historia, de la reescritura de la historia, ¿no? Pero Que de alguna manera... Que no ha salido nadie en el gobierno o altavoz institucional a contestar a Castillo. No ha salido nadie a defender. Ni va a salir nadie, y claro, Fernando. no sale nadie porque tenemos un gobierno en el que del que forma parte Podemos, y dentro de Podemos forma parte el Partido Comunista. Y entonces ese es un hándicap que internacionalmente es una losa para España. Claro. Es decir, cuando va un presidente de gobierno nuestro a Estados Unidos, pues hombre, al presidente de Estados Unidos le hace poquita gracia, porque entiende lo que es el comunismo, reunirse con un presidente de gobierno en cuyo gobierno están los comunistas. Y eso es una losa que la tenemos ahí. Y llega el que tú hablabas, el alto cargo de la Oficina de Defensa de Estados Unidos, y nos tira de las orejas. Bueno, secretario nos pone de colorado, Estado, secretario de Estado. Ayer mismo en el Capitolio el presidente del Comité de Exteriores, que recordar, ha dicho que no entiende que España no se haya sumado a esta declaración internacional. Sí, claro. bueno, Pero luego dices que Biden no me recibe. Pues claro. Es que Bueno, vamos a irnos al Corte Inglés porque ya están llegando los presidentes autonómicos a Salamanca y comienzan a hacer declaraciones. Naya, vamos a ponernos guapos, ¿no? Bueno, y a descansar, porque eso es muy importante Sí, para sí, estar sí, guapos. sí. Ya que pasamos un tercio Eso de es la vida fundamental, durmiendo. Sí, pues pasamos un tercio de la vida durmiendo, Rosana. Al menos que no nos salga caro. Así que del 29 de julio al 11 de agosto, Hipercor te ofrece un 50% de descuento en todos los colchones y arcones y además las mejores ofertas en almohadas, edredones, fundas, sábanas para que descansemos nosotros y nuestro bolsillo. 50% de descuento en todos los arcones y en todos los colchones y pueden consultar las condiciones en Hipercor y en hipercor.es. Rápidamente una pausa y seguimos. Es la mañana. Es radio. Sí, el rey Felipe VI y Pedro Sánchez, de hecho, ya han recibido a las autoridades en esa plaza mayor de Salamanca. Se dirigen ahora mismo al convento de San Esteban. Ahí van a mantener un breve encuentro informal. Imágenes muy interesantes, Rosana. Por ejemplo, la primera de ellas. Me temo que el presidente debería reflexionar sobre el balance que ofreció ayer. Esto sucedía mientras tenía lugar la fotografía de familia en esa plaza mayor, gritos de viva el rey, viva Ayuso, Sánchez traidor, 140.000 muertos, no te queremos por España. Bueno, hay que recordar, Daniel, que efectivamente aquí se han escuchado y además durante mucho tiempo, ¿no? Pues por lo que nos estás contando, nosotros no hemos tenido ocasión de ver las imágenes, pero tú que las has visto, esto ha parecido que ha sido bastante largo, ¿no? Sí. Es que no es la primera vez que le sucede a Sánchez. Sánchez es que ya actos de estos escasitos, ¿eh? Tónica habitual, desde luego. Es que, de hecho, minutos antes, es otra de las imágenes llamativas, en esa ronda de saludos, con quien más ha departido el rey ha sido con Urkullu, con el presidente del País Vasco, y todo ello, insisto, mientras de fondo continuaban esos gritos. Accidentado inicio para Pedro Sánchez en esta conferencia, que de conferencia tiene poco, sin orden del día, abre y cierra la cita Pedro Sánchez y entre medias los presidentes, que tienen un máximo de 5 minutos cada uno para exponer sus dudas. ¿De qué van a hablar los presidentes del Partido Popular? Miriam Muro, buenos días. Buenos días. Hoy se verá un frente común de los varones del Partido Popular en Salamanca, donde exigirán a Pedro Sánchez que elimine ya de una vez los chantajes, por ejemplo, el de dar fondos europeos para turismo solo a quien vote a favor. El líder gallego del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también ha destacado en las últimas horas que está muy enfadado con esta convocatoria, que va primero a escuchar, pero que pondrá de manifiesto que el gobierno se borra, dicen desde Galicia, cuando hay problemas y temas de fondos. También la madrileña Isabel Díaz Ayuso denunciará que se exija a las comunidades autónomas apoyar el reparto de las ayudas para acceder a ellas y hablará de proteger la autonomía fiscal de Madrid. También enfadado Juanma Moreno, que destaca el paripé de esta reunión y que el gobierno no actúa de forma correcta. Por su parte, el murciano López Miras tampoco tiene muchas esperanzas de las soluciones que facilite esta reunión. Escuchamos lo que decían a su llegada la madrileña Isabel Díaz Ayuso y el gallego Alberto Núñez Feijóo. Partimos de un mal precedente porque conferencia a conferencia
ni tenemos órdenes del día, ni nos escuchan normalmente, así que bueno, vamos por lo menos a estar con otros compañeros, con otros presidentes autonómicos y trabajar juntos. En el tema de fondos yo pediría un poco de respeto por la concurrencia y de respeto por la transparencia en la asignación de fondos. No sabemos cómo se asignan, no sabemos cuáles son los criterios y además siempre ganan unos y pierden otros. Palabras de Núñez Feijóo y de Díaz Ayuso, que por cierto llegaba a esa Plaza Mayor entre vítores y haciéndose fotos con muchos de los ciudadanos allí congregados. Continúa el fenómeno fan de la presidenta madrileña. Bueno, y es que, perdóname, Daniel, en Castilla y León, yo que conozco pues la situación de alguna provincia en concreto, durante la pandemia, lógicamente, la situación ha sido realmente lamentable y se miraba con, no te voy a decir con envidia, desde luego muy sana, la situación que se vivía en Madrid, y me estoy refiriendo precisamente al tratamiento que se ha dado desde Castilla y León, el gobierno de Castilla y León, del Partido Popular, del señor Mañueco, a la hostelería, a la restauración. Lo han pasado muy, pero que muy mal, porque son poblaciones, Salamanca pilla un poco más lejos, pero claro, Segovia, Ávila, es que dependen directamente de Madrid. Desde luego que el contraste ha sido más que evidente. Y terminamos con nuestra parada habitual en Tokio. Las malas noticias, Rosana, se acumulan. Pues no podía ser de otra manera. En tenis, Pablo Carreño, que solo va a optar al bronce, ha caído por un doble 6-3 esta mañana en semis ante el ruso Kachanov. Tampoco ha podido traer medalla David Llorente tras penalizar en la final de piragüismo slalom. Alfredo Somoza, buenos días. Buenos días, por decir algo, Dani, porque menuda jornada para la delegación española en Tokio. El sueño olímpico de Gazi Haridov terminaba por KO a las puertas de las medallas. El riojano caía en boxeo en el tercer asalto ante el ruso Kataev. En natación, en la final de 200 espalda, Nico García era octavo. Además, la selección española masculina de balonmano encajó su primera derrota a los Juegos al caer 37-31 frente a Francia. Notamos en exceso la ausencia del lesionado Viran Morros, y Dani, la única luz en esta tenebrosa séptima jornada la ha puesto la selección masculina de hockey, que se mete en cuartos de manera épica con un gol a falta de 34 segundos de Pau Quemada. El milagroso empate ante Australia deja con vida, vaya si tiene vida, al combinado español. Gracias, Alfredo. Y al margen de los juegos, para los amantes del motor, a las 11:30, Libres 1 en Húngaro Ring, Gran Premio de Fórmula 1 en Hungría, pendientes de los españoles, de Carlos Sainz y de un chavalín que con 40 años recién cumplidos apunta maneras, un tal Fernando Alonso. Sí, bueno, estaremos muy pendientes. Oye, Dani, que disfrutes mucho. Igualmente. Descansa, pásatelo muy bien, ¿eh? Claro que sí. El día 1 de septiembre por aquí nos vemos. Aquí estamos como clavos. Daniel, un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Isabel González, Buenos ¿qué días, tal? Buenos días. Bueno, es que estamos ya casi de despedida, Yo Isa. estoy pendiente de Lidia Valentín. Ya sabes que yo sigo a esa campeona de halterofilia y ahora mismo es que estaba viendo uno de sus entrenamientos. ¿Te estabas chateando con ella? Ojalá. De verdad, entre Alaska y yo no sabemos quiénes somos más fan de esta mujer espectacular, que además, insisto, que es que levanta pesas como, bueno, pues de aquella manera, como buena campeona que es, saber qué es lo que hace. Bueno, nosotros tenemos que seguir al rollo de Rocío. Rocío por un lado Carrasco, Rocío por otro lado Flores, Olga Moreno, Antonio David. Ayer estábamos todos esperando en Sálvame que compareciese la hija de la más grande, a ver cómo reaccionaba. Sí. A la entrevista programa de Olga Moreno, y que nos dieron las 10 y las 11, la 1 y las 2 y las 3, y como el rival clásico, que no apareció, que no dio la cara, no apareció, no sabemos muy bien si porque la cadena la quiere ¿Le han proteger. dado alguna explicación? Es que no se habló del tema. Como esto es una guerrilla de productoras, unas Bulldog, otras la fábrica de la tele, pues en la fábrica de la tele ayer optaron por no mencionar para nada la entrevista de Olga Moreno. Cosa bueno, que es una estrategia, ¿no? Pero te das cuenta de que en la propia cadena tiran tierra contra su propia cadena. Es decir, en el programa de la tarde no defienden el programa de la noche, y en el de la noche defienden que se han ido de cena para no ver el programa que va a ponerse dentro de eso. Entonces, está el disparate, que estamos divertidísimos aquí viviendo lo que está pasando. Nuevas noticias judiciales. La jueza que lleva el caso de las pensiones impagadas de Antonio David, de Rocío, ya me lío con los nombres, de Rocío Carrasco. Es que si la llamo Rocito se enfadan los oyentes, Rosana. Ah, vale. Sí, se me enfadan los oyentes porque digo Rocito y Rocitín de la hija. Y es verdad, yo no es por una falta de respeto, todo lo contrario. Es para distinguir, que se conoce para que sea de toda la más, vida como bueno, pues Rocito parece ser que lleva años 3 sin pagar la pensión a su hijo David. Antonio David Flores la llevó a juicio y parece que la jueza ha dicho que va a tener que, bueno, de momento no hay sentencia, pero que va a tener que estudiar el caso, y de nuevo, por tercera o cuarta jornada consecutiva,
tenemos a Rocío y Antonio David en los tribunales, que es lo que llevan haciendo durante los últimos 20 años. Y hablaremos, por supuesto, de esas declaraciones de la abuela Menchu. Lo hacíais vosotros, ya sé que vosotros os quedéis con todo lo que tiene que ver con la política. Bueno, en el tema de Abascal, la verdad es que no sé si es política o es una fijación como la que puede tener mucha otra gente, pero eso de mi nieta no me deja fumar, bueno, pues también me parece que merece la pena ser comentado, ¿no? Esas visitas que... De hecho, en la entrevista ella fuma continuamente. Todo el rato con el cigarro. Fumando. Sí, dice que a estas alturas, dice, creo que va a ser peor que deje de fumar a que lo haga de otra manera. Así que todo esto en la crónica rosa. Sí, Rosy. Hasta las 12. Bueno, Isa, que te lo pases muy bien. Igualmente. Descansa mucho. Nos lo hemos ganado este año, ¿eh? Bueno, nos lo hemos ganado todos. ¿Tú crees? Realmente. Vamos, tú pregunta por ahí. Mejor no pregunto, que luego te contestan y no es lo de tu agrado y te llevas el disgusto. También pues mira, no, bueno, yo a estas alturas ya sabes que me del dan verano, un poco no. Los comentarios maliciosos, yo solo miro los buenos. Señores, se quedan con Isabel González hasta las 12. A las 7 en punto va a estar aquí el próximo lunes Sara Sanz, a la que conocen perfectamente porque la escuchan todos los días a las 6 de la mañana, que se hace con las riendas del programa. Perfecto, y van a estar mucho. Perfectamente acompañados. Bueno, sí, no descanse porque tienes los hijos pequeños. Y es que esto es además a mí me va la marcha. Buen fin de semana. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.